creciente red Inca. Están con nosotros esta mañana las congresistas Rosa Bartra, vicepresidenta del Congreso, miembro de Fuerza Popular, y Ana María Choquehuanca, congresista por Arequipa y representante de Peruanos por el Cambio. Bienvenidas. Buenos días, Nicolás. Le preguntaba un poco en broma, un poco en serio, si ya lograron, o sea, ¿cómo va este proceso de entendimiento entre Peruanos por el Cambio y Fuerza Popular? Bueno, Rosa. Bueno, yo creo que ya tal, y me ratifico en lo que dije fuera de micrófono, nosotros no venimos a encontrarnos con nadie, nosotros venimos a hacer un trabajo conjunto. Creo que hay que tener conciencia también de que el Congreso, o sea, nosotros sabíamos que el Congreso tenía una imagen muy deteriorada, ha perdido su majestad, esa majestad que debe tener y que tenemos que recuperar. Nosotros al frente, yo vengo del sector privado, y desde el frente, como dirigente gremial de la PYME, entonces nosotros veíamos que el Congreso realmente, ¿quién se mete en el espacio político? ¿Qué vas a ir a ese Congreso, no? Pero si queremos que las cosas cambien, tenemos que ser generadores de cambio. Y yo estoy aquí por eso. Y creo que mientras nosotros conservemos y aprendamos además a tener modales democráticos, aprendamos a tener sentido de lo que significa una concertación respetuosa, o simplemente si hay convergencias o divergencias entre algunas bancadas o entre otras fuerzas políticas, creo que el tema va por el tema de respeto y al nivel que debemos tener, ¿no? No, sí, si hablamos de encontrar puntos de convergencia, puntos comunes, creo que ese es el objetivo que finalmente nos ha llevado a este foro político. Encontrar coincidencias que prioricen la solución de los problemas del Perú. Y si en ese sentido tenemos que ponernos de acuerdo, vamos a estar de acuerdo. Y eso lo hemos dicho muchas veces, sobre todo cuando se cuestionaba que Fuerza Popular iba a ser una fuerza obstruccionista, iba a ser una fuerza paralizante, iba a ser una fuerza que iba a impedir que el presidente, su gobierno, puedan trabajar. Y creo que estamos dando todas las muestras de lo contrario, que somos una fuerza que va a hacer su trabajo, sin abdicar en nada lo que significa el control político, el rol fiscalizador. Y hemos dicho en más de una oportunidad que en esta nueva relación el Perú va a salir ganando, en esta nueva relación en la cual vamos a ponernos de acuerdo y vamos a apoyar todo aquello que signifique la solución de los problemas del Perú, y vamos a ser también un ojo vigilante, vamos a ser una fuerza de control que evite todos los problemas que hemos visto, ¿no? Mal uso de recursos, escasa planificación, políticas divorciadas del gobierno central con los gobiernos regionales. Escasas rectorías de parte del gobierno central. Entonces allí pues tendremos que levantar la voz y no solamente fiscalizar, controlar, sino también aportar con sugerencias. ¿Y cómo se va a enfrentar? Porque una de las experiencias que yo creo que terminó haciéndole daño al Congreso fue esta bendita mega comisión para investigar a Alan García, que no solamente se tomó como demasiado tiempo y tuvo una amplitud de temas y gastó una cantidad enorme de presupuesto para al final terminar es decir, fue una decepción el final de la comisión, y finalmente si algo ocurre en relación a cualquier investigación con respecto al segundo gobierno de Alan García, va a ser del Ministerio Público, donde va a salir probablemente. Pero no hay el riesgo de que ocurra lo mismo con una investigación sobre Nadine Heredia. Es decir, hay una investigación ya en el Ministerio Público importante. ¿Es necesario que el Congreso haga una comisión sobre Nadine Heredia? Va a ser necesario en la medida que la comisión así lo determine. Y yo sí le puedo asegurar, Nicolás, que en Fuerza Popular vamos a ser absolutamente responsables cuando se hable de la conformación de comisiones investigadoras. Lo que se va a evitar es que tengamos un despilfarro de dinero, una farra de dinero que no te conduzca finalmente a ninguna conclusión. Esto no solamente empeora el nivel de credibilidad y de prestigio que tiene el Congreso, sino que además debilita la función fiscalizadora, ¿no? La hace ver como innecesaria, la hace ver como más bien dirigida. ¿Y ustedes, congresista Choquehuanca, qué piensan de esto? Nosotros tenemos las cosas muy claras, ¿no? O sea, si hay que investigar, hay que investigar, para no desbarrar
tenemos que tener claras también que tienen que haber pruebas concretas, tienen que haber pruebas, sobre todo para iniciar una investigación que tenga una buena palanca de apoyo hacia lo que uno quiere lograr, en el objetivo que uno traza en cuanto a encontrar la culpabilidad, encontrar a ver la responsabilidad que pudiera tener el caso de la señora Heredia o en otro caso en particular. Nosotros sí nos abanderamos con la lucha contra corrupción, o sea, nosotros somos anticorrupción, nosotros no tenemos ninguna, así como le dijimos días atrás, ningún arreglo bajo la mesa con nadie. Nosotros fuimos solos en esta contienda electoral, tratamos de hacer las cosas de la mejor manera. Rosa mira para arriba acá, la congresista Bartra, y dice, bueno, tan solos no fueron. Congresista, por favor, o sea, todos sabemos perfectamente que ustedes han sido una confluencia de fuerzas políticas que se sumaron congresistas, que se sumaron, pero no fueron alianzas. Nosotros hemos ido solos. No fuimos tampoco. Me refiero a las alianzas. Yo creo que hay que ser muy claros. En este momento contemos una historia que además está tan reciente que creo que eso haría que el pueblo peruano piense que le estamos tomando el pelo cuando hemos ido solos. No se trata de contar una historia, se trata de poner las cosas como son. Nosotros no hemos hecho alianzas con nadie como para tener ahora una componenda con nadie. A eso iba. Yo creo que los niveles son personas, son grupos que se sumaron y ya. Eso es cierto. Yo no sé cómo lo lograron, pero lograron que Fuerza, y no que el Frente Amplio, que sectores importantes de la izquierda, ¿no? Claro. Toledo, sectores del APRA votaran, pero no tienen nada firmado con nadie. Absolutamente, ¿no? Ni compromisos tampoco, o sea, compromisos no se eso sí es verdad. Con nadie. Hay temas que se tratan en campaña y que son aliados de campaña y debería haber coherencia, que es lo que nosotros siempre hemos pedido, ¿no? La coherencia es lamentablemente una práctica o un valor, dependiendo de cómo uno lo enfoque, que se ha ido perdiendo, sobre todo en los políticos. A veces decimos una cosa en campaña y finalmente terminamos haciendo otra cuando somos gobierno, o establecemos cierto tipo de coaliciones solamente con fines electorales, cuando en realidad esto debería ser muchísimo más consecuente, porque si tienes ideas afines, proyectos afines que se trabajan en campaña, deberían ser consecuentes cuando se es gobierno. Entonces no se trata de te abro la puerta, te escucho y te ofrezco cuando estoy en campaña, y luego cuando soy gobierno digo, yo he llegado solo. Yo he llegado solo y ¿sabes qué? No tengo ningún compromiso. No es así. Creo que la coherencia es algo que reclamamos los peruanos desde hace mucho tiempo. La coherencia existe, congresista. La coherencia existe desde el momento, por ejemplo, en la última votación, usted lo vio, el Frente Amplio apoyó y le dio el voto de confianza. O sea, tenemos nosotros puntos divergentes y creo que eso es lo que hay que trabajar aquí en el país. Que nosotros podamos fortalecer esos puntos divergentes, convergentes, para poder lograr el objetivo que fue la oferta electoral de campaña en todos los partidos políticos. Todos nos hemos desgañitado gritando en la campaña, queremos el bienestar del Perú, queremos que esto cambie, queremos que la salud, que la educación, que todo cambie, que se amplíen presupuestos. Hemos hablado de la accesibilidad de carreteras, de trabajar por las poblaciones vulnerables. Todos, estoy segura, todos hemos hablado lo mismo. Pero, entonces, tenemos que tratar de encontrar pero ¿cómo se va a enfrentar ya? Ahora ya, digamos, terminó la campaña electoral, se instaló en gobierno, este domingo se cumple un mes de instalado el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Ha habido el discurso del presidente, ha habido el discurso del presidente del Consejo de Ministros, pero uno tiene la percepción por otros que la iniciativa de proponer cosas, y eso plantea también un riesgo, ¿no? Como una especie de competencia, de paralelismo, porque ustedes han presentado, los de Fuerza Popular, 41, bueno, hasta el viernes, no sé cuántos han presentado esta semana, pero hasta el viernes eran 41 propuestas legislativas, incluyendo algunas trascendentes que suponen reformas de la Constitución, como por ejemplo lo de las procuradurías o el tema del RUC, del IGB justo, ¿no? Pero que deberían ser iniciativas del gobierno. ¿Cómo van a compatibilizar eso? Nicolás, nosotros somos una bancada de 73 parlamentarios, una bancada que tiene representación en todas las regiones del país, y hay regiones en las cuales todos sus representantes son de Fuerza Popular. Tenemos un deber de responder a lo que se prometió en campaña como agenda legislativa. Tenemos una agenda legislativa que hemos comprometido y que estamos
finalmente diciéndole al país responsablemente y de manera coherente, como te prometí en campaña, estoy vía legislativo, exitosa, que es nuestra atribución, sin obstrucción, sin paralelismo y sin además hacer un trabajo que no nos corresponde, porque legislar es un trabajo que nos corresponde, que estamos obligados a hacer y que tratando de resolver en el caso, por ejemplo, del IGB justo, la tremenda digamos, discriminación que hay hacia sobre todo los pequeños y medianos empresarios, a los emprendedores, se puedan dar facilidades para emprender con el reto de formalizar. Si hablamos de reformas constitucionales, con el reto que teníamos de luchar contra la corrupción y de emprender medidas orientadas a acabar con este flagelo. Y así con el resto de proyectos de ley. No hay esto ha llamado la atención, congresista Choquehuanca, por una razón. La verdad es que yo no sé si solo yo creo que es un sentimiento más o menos generalizado, que todo el mundo esperaba como que más de parte del gobierno en términos de propuestas e iniciativas. Es decir, estuvo bien el discurso de Pedro Pablo Kuczynski, ha sido importante el discurso del ministro Zavala, pero y las propuestas y los proyectos y las iniciativas es lo que todo el mundo está esperando, ¿no? Hay algunas y varias coincidentes también con las que ha presentado Fuerza Popular, que están enmarcadas dentro de la solicitud de facultades especiales. Entonces, nosotros estamos ahí, las tenemos diseñadas, las vamos igual como hicimos ahora en esta primera etapa, las vamos a pedir los aportes y vamos a consensuar. Tenemos que consensuar. Ahora, por otro lado, en el tema legislativo, yo he sido presidenta nacional de los gremios de pequeña empresa. He trabajado muy de cerca con Miki Torres, que es de Fuerza Popular. He tenido algunas reuniones breves con él por el tiempo que hemos tenido, en fin, hemos quedado en reunirnos con la PYME, pero nosotros, por ejemplo, antes de la campaña, nosotros habíamos conversado para presentar proyectos que vayan para mejorar, para darle un clima favorable a la PYME, a esa PYME pero tan sacrificada y tan de una mirada indiferente de las gestiones anteriores presidenciales aquí en el país. Nunca hubo voluntad política. Entonces, mi razón, por lo menos, la mía, es esa. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando él me comenta y me dice, ya presenté la ley, digamos, de esta, ¿no? Del IGB presentado. Entonces, ya la presentó. Yo estoy presentando una para la permanencia de los núcleos ejecutores, el tema de mercados. Entonces, no vale, digamos, decir, ya la presentó, la mía pasa primero. No. Aquí es una complementariedad que tiene que lograr arreglar, por lo menos en el sector de la pequeña empresa, ahí. Y habrán otros puntos también en los que yo creo que podemos encontrar. ¿Cómo se va a enfrentar, por ejemplo? Porque hay algunos temas que van a requerir facultades especiales, pero hay otras. Es decir, por ejemplo, el tema de las procuradurías, que fue un tema compartido, ¿no es cierto? El presidente no necesita pedir, el presidente del Consejo de Ministros, facultades, le propone al Congreso esta ley, sobre todo porque modifica la Constitución, ¿no? Y va a requerir dos primeras legislaturas para poder hacerlo, o sobre algunos otros temas, presentar proyectos de ley, no necesariamente pedir facultades, ¿no? Claro. Nosotros el día de ayer estamos presentando 20 proyectos de ley. Por ejemplo, uno que tiene que ser, que me pareció por demás un clamor también, ¿no? El de la hoja limpia, que lo está presentando el congresista Gilbert Violeta en nuestra bancada. Yo creo que ese es un tema importante. La hoja limpia, ¿qué significa? Es lo que ofrecimos en campaña. Que para trabajar en el Estado, la persona no tiene que tener ni siquiera solo antecedentes penales o judiciales, sino que no tiene que haber tenido ningún problema en cualquier trabajo anterior en el sector público. Tiene que tener una hoja limpia. Eso es vital. Para, por ejemplo, para hacer una medición, Alberto Belaúnde está presentando una en la que nosotros queremos una oficina o un área especial en el Congreso donde nosotros podamos trabajar el tema del impacto que pueda tener cada iniciativa de ley. Entonces, creo que hay varias leyes que nosotros también estamos presentando, que fueron de oferta electoral, que son necesarias, y creo que hay que dar un poquito más de tiempo también. Y por último, recordemos también que ellos son 73 congresistas y nosotros 18. Entonces, esto no se mide por cantidad, sino por necesidad de todo lo que significa cumplir con la oferta electoral. Lo que sí hay que entender es que hay una expectativa muy grande de parte de la gente con respecto a respuestas ya.
o sea, con respecto al tema de la inseguridad, de la economía, y yo estoy llamando antipáticamente la atención casi todos los días sobre el tema de los Panamericanos, que no es solamente que va a haber un evento deportivo en el Perú, sino que tiene una serie de implicancias en muchos sentidos, es decir, que es una oportunidad para digamos, concentrar energías y resolver problemas de infraestructura deportiva, de infraestructura de la ciudad, de calidad de servicios, de seguridad, de preparar nuestra capacidad hotelera y de restaurantes para atender a la cantidad de gente que va a venir, de vender al país, al mundo. Solamente me explicaba una persona especialista en estos temas de transmisiones de televisión que va a haber que transmitir para 2.500, 3.000 millones de personas simultáneamente eventos donde en cada locación necesitas tener 40 o 30 cámaras instaladas que estén transmitiendo. O sea, es un reto incluso tecnológico. Hay una serie de retos que tienen que ser presentados de forma planificada para saber a qué nos estamos enfrentando y para saber qué se está haciendo para finalmente abordar de manera eficiente, como decía, infraestructura vial, de servicios, telecomunicaciones, y todo esto necesitamos que se empiece a trabajar. Yo le quiero decir, Nicolás, que en el Congreso sí estamos trabajando por resolver problemas que tenían años sin abordarse. Por ejemplo, el tema del defensor del pueblo. 5 años, y nosotros probablemente en la semana que viene ya tengamos resuelto el tema de la elección del defensor del pueblo. Estamos trabajando para poder mejorar algunos aspectos que están deficientemente regulados en el Congreso, por ejemplo, la comisión de grupos de trabajo, de grupos como los que se forman por determinados intereses comunes que en realidad no se encuentran regulados. Entonces hay una serie de aspectos que se están abordando, que se van a tratar y que esperamos a final de este primer año poder presentar el resultado de un trabajo hecho pensando en el país. Lo que ha llamado la atención sobre lo del defensor es que el defensor del pueblo es que ni Fuerza Popular ni Peruanos por el Cambio han presentado propuestas de candidato, ¿no? Pero vamos a tener que votar por alguien, ¿no? Así es, entonces hay 3 candidatos ahí. Esperamos que esta vez, esta vez sí se tiene que hacer la elección, sí o sí. Se tiene que hacer la elección. Definitivamente ya. ¿Pero de qué depende eso? No, eso es algo que los ciudadanos de a pie no entienden. Pero va a depender también de la currícula de la currícula y de lo que representa el candidato a elegir, ¿no? O sea, no se va a elegir por elegir. 6 años esperando, y este Congreso en su primer mes va a abordar esto como una muestra de que ahora vamos a trabajar pensando en el país. En el caso específico de Fuerza Popular, nosotros vamos a adherirnos como fuerza mayoritaria a aquel candidato que tenga el mayor consenso. En este momento hay 3, uno presentado por el Frente Amplio, el señor Abad, otro presentado por Alianza para el Progreso, el señor Mendoza, y el otro finalmente presentado por Acción Popular, que es el señor Gutiérrez. Se están evaluando quién es el candidato a mayor consenso, igual como actuó también en el gobierno anterior. Fuerza Popular optará por aquel candidato que tenga el mayor consenso. Estamos en pleno proceso de evaluación. Y el tema de seguridad, que ya, o sea, ustedes están, digamos, cumpliendo los protocolos de invitar a los ministros y ha habido varios reportes, ¿no? Y uno de los temas críticos es de la seguridad y la supuesta existencia de un escuadrón de la muerte. ¿Cuál es el juicio que tienen ustedes sobre esto, no? A nosotros nos preocupa, Nicolás, el permanente cambio en la posición que tiene el gobierno. Nos dicen un día, afirman algo y luego con los días lo desdicen, lo cambian o simplemente ya no responden. Entonces, con el tema del escuadrón de la muerte han existido varias posiciones por parte del gobierno, y esperamos que esto se aclare por la salud finalmente del pueblo que quiere creer en sus gobernantes. Esperamos que no se salga a emitir una opinión o una acusación y luego con los días esto ya no sea sostenible. Esperamos un poco más de seriedad en cuanto a la información que presentan. Y estos temas tienen que ser abordados, investigados y esclarecidos de la manera finalmente más objetiva posible, porque el Perú necesita medidas reales, efectivas y que resuelvan nuestros problemas.
avanzaremos y esperaremos a ver qué se presentan en estos días. Yo sí le puedo hablar de la presentación de la ministra de Salud, que estuvo ayer en la comisión de la cual soy miembro titular. Le hemos trasladado una serie de interrogantes porque no nos ha convencido su participación. Realmente vino y ella misma dijo, sí, es solamente general. Nosotros esperamos que después de la presentación primera del presidente general, la siguiente presentación del primer ministro general, que entonces y ahora sí, pues en la comisión la ministra venga con temas específicos. Lamentablemente tampoco los ha traído. Entonces hemos trasladado una serie de interrogantes específicas en temas como la salud mental. Ella dice que sí van a abordar políticas, sin embargo no nos dice cómo y con qué presupuesto, si finalmente lo que nos dice es el presupuesto que no alcanza. Entonces, ¿cómo es que va a ser para abordar una nueva arista que es un problema grave en nuestra sociedad? No nos ha asegurado la sostenibilidad del Seguro Integral de Salud, no nos ha respondido la posición del gobierno con respecto al TPP, no hay una posición clara con respecto a si se va a anular o no el registro sanitario para las vacunas, y así una serie de interrogantes que ameritan respuestas urgentes. Y que seguramente va a ir resolviendo, congresista. El tema es uno, o sea, nosotros ciertamente somos gobierno, y no es que hablemos una cosa un día y otra. El ministro Basombrío está tratando de hacer bien las cosas. Aquí el tema es cómo se encontraron las cosas, cómo se encontró cada ministerio. Yo tuve la oportunidad de estar en dos comisiones de transferencia como observadora legislativa, y en verdad yo creo que al paso del tiempo vamos a tener que ir arreglando todos estos errores que ha cometido, por decirlo de alguna manera, y todas esas faltas que inclusive en algunos casos ha cometido el gobierno anterior, porque creo que aquí no se trataba de decir, bueno, yo le dejo una bomba de tiempo y que vean cómo la desactivan. Así no es, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos tomado esto y lo hacemos con mucha seriedad. La mayoría de nuestros ministros, la mayoría son técnicos, más que políticos son técnicos. Nosotros necesitamos un trabajo técnico. Por ejemplo, el día de ayer hemos tenido la invitación en la Comisión de Inclusión Social a la ministra Arjovín. Entonces ella, incluso un sector de la población, ¿no?, decía, ¿cómo? Si la ministra, ¿qué va a saber de inclusión social? El tema de inclusión social es ella quiere crecer, dice, como ministerio. Ya crecer tiene una proyección muy grande, crecer tiene una proyección a largo o a corto plazo, pero lo que sí se quiere del MIDIS es que tenga solo una temporalidad. Nosotros no podemos aspirar, por ejemplo, y esa es una mirada nueva, no podemos aspirar a que un MIDIS sea el bolsón político de un partido o que sea la portátil de un partido. El MIDIS tiene que ser... Ayer Cayetana ha dicho que hay 8.000 trabajadores. 8.000 trabajadores que ha dejado el anterior gobierno. Y otra cosa, en el tema de presupuesto, ¿quién ha hecho el presupuesto y hasta cuándo lo han dejado? O sea, nosotros hemos encontrado un presupuesto ya hecho y recién se está haciendo el próximo año. Entonces, aquí, por ejemplo, la ministra quiere cambiar esto. Nosotros queremos también que inclusión social tenga temporalidad y que no se trabaje con un objetivo de alivio a la pobreza, sino de erradicación de la pobreza, con un asistencialismo que no tenga que ver en esa medida, como se le ha dado, no, asistencialista no. Nosotros, ahí ella no vamos a generar nuevos programas, el congresista del Castillo decía que cuando ellos eran gobierno habían 83 programas y ahora hay 37. Entonces nosotros no tenemos la mirada de que hay que cambiarle el nombre a este programa y estamos en cosas, en realidad, en temas menores. Aquí hay que abordar un tema mayor, y es el de la pobreza. Tanto temas menores y temas mayores. Ayer hemos tenido un problema en Carhuaz, en Ancash, con el programa Jaliwarma, y quisiéramos saber, por ejemplo, qué acciones inmediatas se han tomado. Con la intoxicación. Con la intoxicación que existió. Finalmente ya no podemos eternamente seguir hablando de que dejaron una bomba de tiempo, de los problemas que dejó el gobierno anterior, porque se entiende que ha existido un proceso de transferencia y ya están casi un mes en el cargo. Entonces, ya deberían... Ahora, hay una cosa, congresista Choquehuanca, que sí es cierta, concretas, y que yo creo que es una especie de sentimiento que hay en este momento en la población. Ya ganó Pedro Pablo Kuczynski, dio un buen discurso, ya habló Fernando Zavala, ya no. O sea, ¿en qué momento vienen las medidas que el gobierno anunció y esta revolución que ha prometido? La revolución social. La revolución social. Entonces, pero ya
es como que hay una gran expectativa sobre en qué momento empiezan a llegar las propuestas. Claro, porque seguir hablando, discúlpeme, congresista, de que los programas sociales no deberían ser asistencialistas y deberían ir a la erradicación de la pobreza y no al alivio, sí, pues eso ya se dijo, ya lo dijo el presidente, ya lo dijo el premier. Muéstrennos ahora cuáles son las medidas concretas que se van a tomar para que esto que en este momento todavía es discurso signifique una política pública que nosotros podamos evaluar, vigilar y finalmente incluso acompañar para que sea eficiente. Definitivamente el tema del acompañamiento es necesario, el tema del trabajo también, y en el gobierno de nosotros, bueno, en escaso tiempo, Nicolás, en escaso tiempo usted va a tener ya los primeros indicios de trabajo definitivo, de trabajo de aquí para adelante, basados en un plan de gobierno que no va a ser ninguna novedad, porque nosotros trabajamos en campaña con un plan de gobierno, y un plan de gobierno que tiene líneas estratégicas, tiene una ruta a seguir y tiene unas metas que hay que alcanzar, metas a corto, a largo perdón, al 2021, ¿no? El tiempo que iba a durar el gobierno. Entonces, allí nosotros vamos con esa ruta, definitivamente habrán algunos aportes más que vamos a ir enriqueciendo, obviamente también recibiendo aportes de las otras fuerzas políticas, porque de eso se trata. Nosotros no vamos a hacer un gobierno porque soy el mejor, a mí me eligieron y yo voy solo. No, esa no es la idea. La idea es gobernar con otras fuerzas políticas también, en el aspecto de que ellos puedan aportar, puedan ingresar ideas que nosotros nos signifiquen un avance real y acelerado de lo que es políticas públicas para la población. Yo les agradezco muchísimo. Lamentablemente tenemos que terminar por hoy. Han estado Rosa Bartra, congresista de Fuerza Popular y vicepresidenta del Congreso, y Ana María Choquehuanca, congresista por Arequipa de Peruanos por el Cambio. Muy gentiles por estar con nosotros esta mañana. Y Ana María Choquehuanca, congresista por Arequipa de Peruanos por el Cambio. Muy gentiles por estar con nosotros.